Papás, ¿han llegado a pensar que sus hijos adolescentes tienen la misión de hacerlos ver sus suertes? Pedirles las cosas por favor no funciona, las amenazas menos, y quitarles permisos de salir con sus amigos solo los hace enojar más y más. ¿De verdad es posible entender la forma de pensar de los adolescentes? ¿Cómo podemos acercarnos a ellos sin que se sientan invalidados por los padres? Tal vez la mejor forma de acercarnos es pensar qué podemos aprender de ellos y descubrir qué talentos desarrollan en esta etapa de la vida. Quizá la adolescencia no sea pura rebeldía. Estrategias para entender a mi adolescente es nuestro tema de hoy. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy, como ya escuchaste, vamos a hablar sobre estrategias para entender a nuestros adolescentes. Muchas veces nosotros decimos que la adolescencia pues es una etapa difícil en la cual nuestros hijos e hijas están pues en esta etapa de rebeldía, no quieren hacer lo que nosotros les pedimos, pues utilizan formas de vestir extravagantes o diferentes a las que nosotros estaríamos esperando. Y justamente esa es la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy. ¿No será que nosotros esperamos algo diferente a lo que realmente sucede en la adolescencia? ¿No será que muchos de los problemas son porque no aceptamos que la adolescencia es una etapa de cambio, de diferenciación, en la cual ellos se están encontrando a sí mismos y justamente tienen que hacer estas diferencias para poder ser ellos mismos, diferenciarse un poquito de nosotros los papás? Y nos enojamos porque pues nosotros estamos esperando o tenemos unas ideas de qué queremos que haga nuestra hija, qué queremos que haga nuestro hijo, y parecería que nos contradicen todo el tiempo, pero tal vez si los respetamos, los escuchamos, los observamos y aprendemos, tal vez la adolescencia no sea una etapa tan difícil como a veces hemos creído que es. Pues de esto vamos a platicar el día de hoy. Yo creo que es un tema que la verdad nos atañe a todos. Todos en algún momento tuvimos adolescentes o tenemos adolescentes o estamos por tener a un adolescente en casa. Así es que quédate con nosotros. Buenos días, Sandy. Hola, Cris. Así es. Todos también fuimos adolescentes, no hay que olvidarlo. Así ya nos lo están señalando las personas que participan con sus comentarios en redes sociales. Les recuerdo que pueden participar, nos pueden ver durante todo el programa a través de Facebook Live, nos pueden enviar sus comentarios por Twitter, por Facebook, llamar al centro de contacto con la audiencia, como Laura Verónica, que ya nos escribió y nos dice: la eterna lucha de enseñarles a que no cometan errores, a que las cosas las hagan mejor que nosotros las hicimos, la eterna comparación de yo a tu edad, sabiendo que nosotros a su edad también nos sentíamos más o superiores que nuestros padres. Vivimos, lo pone entre comillas, tiempos modernos, pero el respeto no debe pasar de moda. Aunque sea difícil hacernos respetar, como padres será más llevadero este camino de nuestros hijos en la adolescencia. Ahí Claro. está una de las opiniones. Muchísimas gracias a todos los que ya nos han escrito. Claro, y esto que dice Sandy creo que es algo súper importante. De repente parece que olvidamos que nosotros también pasamos por esa etapa y olvidamos lo que sentíamos, lo que nos cuestionábamos y muchas veces lo que nos enojaba, no sentirnos entendidos. Así es que bueno, pues de esto y muchas cosas más platicaremos el día de hoy con Alexis Schreck. Ella es doctora en psicoterapia y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana APM. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por Qué invitarme. gusto tenerte por aquí. Y aparte también escritora, ¿no? Sí, he escrito ya 3 libros, el último sobre adolescencia, precisamente junto con Marta Páramo, que se llama Cómo entender a los adolescentes. Y dice, y el subtítulo es Misión Imposible, ¿no? ¿Será una misión imposible? Como pregunta. Como pregunta, sí. Que ya nos dirás. Con qué la IM tachada, ¿no? Ajá. Imposible, posible, ¿no? Claro, posible. Ya nos dirás cómo hacerlo posible, algo que a veces creemos que es imposible, pero la verdad es que creo que siempre, siempre, siempre el aprender, el estudiar nos abre los caminos, ¿no? Ya nos dirás un poquito más adelante, Alexis. Bienvenida. También tenemos con nosotros a Tania Gómez Fernández. Ella es maestra en neuropsicología y subdirectora de la Invención de la Mente AC IMAC.
¿Cómo estás, Tania? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, algo interesantísimo también que se escucha mucho es que justo en la etapa de la adolescencia parece que tenemos una mente diferente. ¿Esto es cierto? Sí, de hecho, bueno, pues ya platicaremos a detalle sobre eso, pero pues es una etapa en donde, si bien ya sabemos que se caracteriza por diversos cambios, en el cerebro particularmente se juega una reestructura que nos permite pues el desarrollo de nuevas habilidades, tanto cognitivas como afectivas, emocionales. Se reestructuran las relaciones que establecemos. Entonces, bueno, pues toda esta investigación pues es gracias al boom también de las neurociencias en los últimos años, que nos ha permitido también reestructurar el concepto de adolescencia, ¿no? Y lo que nosotros entendemos en cuanto a las conductas de los adolescentes. Entonces, claro, sí, es una etapa interesante. Muy interesante. Cambios. Muchísimas gracias, Tania. Gracias por estar aquí. Y bueno, por supuesto le damos la bienvenida a nuestro público del día de hoy. Un poquito más adelante estaré con ustedes entrevistando a algunos de ustedes que nos platicarán cómo han vivido esta experiencia de tener un adolescente en casa o tal vez haber sido adolescentes rebeldes ustedes mismos. Ya nos dirán más adelante. Pero bueno, quiero que me acompañes a ver la siguiente cápsula. Es una cápsula introductoria para ver, bueno, pues qué estrategias tenemos para entender a nuestro adolescente. Hay padres de familia que miran el periodo de la adolescencia con miedo. Es como si se estuvieran predisponiendo a que entre ellos y sus hijos fueran a surgir desacuerdos, peleas, conversaciones álgidas y una eterna rebeldía por parte de estos. Pero, ¿te has puesto a pensar que tal vez los adolescentes dan a sus padres lo que ellos esperan ver? Es una profecía que se cumple y a veces es porque los mismos padres se predisponen a ello. Pero piensa lo siguiente, si no fuera por esas ganas de contestar, de cuestionar y de hacer las cosas de un modo diferente, no tendríamos a Malala Yousafzai, quien a los 17 años ganó el Premio Nobel de la Paz. Y como la misma Ana Frank dijo en su diario, aunque solo tengo 14 años, sé muy bien lo que quiero. Sé quién tiene la razón y quién no. Tengo mis opiniones, mis ideas, mis principios. Y aunque puedo sonar un poco loca para ser una adolescente, me siento más una persona que una niña. Me siento más independiente que cualquiera. Y ahora te preguntamos, ¿qué crees que tus hijos adolescentes te pueden enseñar? Bueno, dos ejemplos de dos adolescentes maravillosas dentro de los muchos ejemplos que tenemos, estas dos niñas en diferentes momentos de la historia que han hecho cambios radicales, ¿no? Por supuesto que a las dos las hemos visto en acción. Una escribió un diario que cambió pues, la visión del mundo de ese momento y hasta hoy muchos seguimos leyendo su historia y nos asombramos, ¿no? De su madurez. Y bueno, la otra por supuesto es una niña que está a favor de la educación. Como ustedes saben, ha llegado hasta estar hablando enfrente de la ONU. Es una mujer a la que yo admiro profundamente porque, bueno, me parece que su valentía es un ejemplo y empezó en la adolescencia. Ella rebelándose, diciendo que la educación tendría que ser también para las niñas, para las mujeres. Entonces, bueno, pues ejemplos de la adolescencia importantes, ¿no? Y bueno, le quiero dar los buenos días también y la bienvenida a Miguel Ángel de León. Él es maestro en psicoterapia de niños y adolescentes, director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti SC. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy contento de estar aquí con ustedes en este tema tan interesante y con este panel tan maravilloso. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Qué gusto de veras tenerte aquí entre nosotras. Y bueno, ¿es posible que nuestros hijos nos vean como adultos incongruentes y llenos de contradicciones, ¿no? De repente nos ven y, bueno, a veces decimos que sí, a veces decimos que no, como que parece que somos como incongruentes. ¿Tú qué opinas? No, y además siempre, o sea, de alguna manera el adulto maneja una doble moral. Decimos no hay que mentir y mentimos. Hay muchas incongruencias en ser adulto, ¿no? Y el adolescente va a venir a confrontar además nuestro sistema rígido de creencias, nuestra forma de manejarnos ante el mundo y abrirnos, y eso permite, nos da la posibilidad de abrir nuestra cabeza y pensar las cosas desde el punto de vista que tienen ellos, que está fresco. Dicen
de adolescente incendiario y de papá bombero, ¿no? Entonces esta parte incendiaria que rompe con estructuras rígidas, que puede enseñarnos otro punto de vista sobre el mundo, me parece que puede ser un gran cambio para la familia, ¿no? Claro, por supuesto, creo que sí. Y bueno, a veces los papás cometen errores, Miguel Ángel, un poco queriendo ocultar que esto los rebasa, ¿no? Sí. A veces que cuando se acercan con los adolescentes, pues se sienten rebasados, pero es como esta creencia extraña de tengo que saberlo todo, ¿no? Sí, sí, yo creo que una tendencia que tenemos en general el ser humano es hacer algo que siempre lo repito porque me parece elemental, y es el tema de la escisión. ¿Qué es escisión, no? Es una característica, una facultad psicológica que tenemos las personas, en donde tendemos a dividir todo bueno o malo. Y lo hacemos desde muy chiquititos y lo hacemos hasta muy viejitos, todo el tiempo. De hecho, en algunos momentos es saludable hacerlo. Pero cuando estamos en momentos críticos y un adolescente, por definición, te va a confrontar, te va a retar, el que no lo hace probablemente tenga algún problema, te pone a prueba. Y entonces es un buen momento para hacer una reflexión. Y primero, frecuentemente hablamos de autoestima. Y una de las bases de la autoestima es el autoconocimiento. Y creo que lo que le pasa a muchos papás de adolescentes, y a los papás en general nos pasa, es que nos conocemos poco o nos olvidamos de quiénes somos y de quiénes son nuestros hijos. Y en un momento de confrontación, donde la adrenalina te sube y además hay una serie de procesos biológicos que te pueden hacer reaccionar de manera reactiva, agresiva, es un momento clave para ser adulto. Leerme, escanearme, identificar lo que está pasando aquí. Es muy difícil, Cristi. Claro. Y después de eso, ya que me leí y estoy viendo, se me está saliendo el cavernícola, se me está saliendo el grosero, se me está saliendo tomar calma, escuchar qué es lo que quiere decir el muchacho, entenderlo y después comunicar lo que yo quiero. Oye, Miguel Ángel, implicar acabas de decir algo que yo creo que puede ser polémico, entonces te lo voy a retomar. Sí. Dices, bueno, si un adolescente no es rebelde, es que tal vez hay un problema ahí. ¿Qué es a lo que te refieres con eso? Y también yo quería sumar eso justo porque nos están diciendo muchas mamás en el Facebook y en el Twitter, mi hijo es rebelde. Entonces, si pudiéramos definir a qué nos referimos con esto, y también veíamos claramente en la cápsula, no siempre ser rebelde es malo, porque puede llevarte a historias como las de Malala. Exactamente. Mira, es que es elemental entender que un adolescente está en el descubrimiento y además con una serie de cambios hormonales, biológicos, que pueden propiciar que tengan momentos, reacciones muy locas, ¿no? Hay por ahí una autora, Arminda Verasturi, que dice el síndrome normal de la adolescencia, ¿no? Y hablar de síndrome ya te habla de patología. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Hay límites, hay rangos, ¿no? Un adolescente, digo, tristemente que me está impactado lo que pasó en Monterrey, que se lleva un arma a la escuela y que dispara, digo, eso está fuera de cualquier sentido de rebeldía saludable. Claro. Pero hay niveles y sitios y situaciones de rebeldía que están hablando de una necesidad de autoafirmarse, y eso es lo que como padre tengo que reconocer. Cuando esa rebeldía y ese momento explosivo, que además lo puedes observar en niños de 3, 4 años que también están como logrando cosas que antes no podían, de manera natural los chicos empiezan a querer rebelarse y oponerse y a buscar su autonomía. Si yo en mi lectura, y soy consciente que a lo mejor soy un padre de estilo autoritario, mi tendencia va a ser aplastarlo y cállate porque soy tu padre y casi me besas la mano. Ese tipo de autoridad lo que va a provocar probablemente es que haya una reacción más fuerte todavía. Por eso digo que es importante que yo me lea como padre. Pero por el otro lado, el muchacho que es exageradamente obediente, bien portado, peinadito de lado, que es maravilloso y precioso porque nos da muchos problemas y que a lo mejor puede haber algunos que estén muy bien, pero no es la normalidad. Y yo le pondría atención a esos chicos, porque entonces probablemente es un chico sometido, que no se está atreviendo a buscar qué es lo que él necesita expresar para ser la persona que tendrá que llegar a ser. Claro, importante, ¿no? Habría que estar pendiente de los dos lados. Pero bueno, tenemos un sondeo. Salimos a la calle y preguntamos, ¿te sientes superado por tu hijo adolescente? Vamos a ver qué nos dijeron. En ocasiones sí. Pues luego a veces ya me empiezan a poner más, o sea, me hacen ya más preguntas que ya no sé cómo responderlas. No, de hecho, yo creo que el ejemplo que yo les he dado siempre ha sido el mismo que ellos van tomando a través de
de la vida. Sí, en momentos sí se siente uno superado, no sabe uno, no está uno, les dice una cosa y ellos la toman como castigo, como represalia. Y no es eso, uno se los dice por su bien, para que porque uno posiblemente lo vivió o posiblemente ha visto otras cosas que han pasado. O sea, con ese fin lo hace uno, pero sí se ponen rebeldes. Por tanta tecnología. No, y los tres han sido buenos hijos, me han respetado, me quieren. Pues a veces sí, a veces cuando, en este caso a veces que ellos tienen más información que uno, ¿no? Entonces tratar de también informarse para poderle resolver sus dudas. Bueno, qué interesante escuchar las diferentes propuestas de los papás, ¿no? Lo que están diciendo. Y bueno, le doy la bienvenida, por supuesto, a Lino Villavicencio Flores. Él es psiquiatra. Lino, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya te vi que estabas ahí escuchando lo que estábamos hablando sobre los adolescentes. ¿Algún comentario que nos quieras decir? Sí, esta parte que comentaba Miguel me parecía muy interesante porque yo estoy totalmente de acuerdo con eso acerca de que el adolescente tiene que mostrar cierta rebeldía, porque estamos hablando de una etapa en la cual hay una separación con los padres, y esta separación se puede dar a nivel de pues uno de los ejemplos es con la rebeldía. Hay una parte que también es como muy importante y siempre se habla siempre que hablamos de crianza y adolescentes se platica, que es a nivel de los límites, y esta parte que comentaban hace un momento yo creo que es muy ilustrativa, esta del el chavo que está sometido, porque por un lado podemos tener que pocos límites van a hacer que el adolescente busque constantemente esos límites, y la búsqueda de esos límites, si no existe, lo puede llevar al precipicio. Y por otro lado, si hay demasiados límites, pues el adolescente se va a ver ahorcado, y eso se va a ver como una sumisión. Claro. Bueno, me parece importantísimo. Fíjense que un poquito más adelante, en el siguiente bloque exactamente, vamos a ver una cápsula de una mamá que justo nos cuenta esos dos extremos. Vamos a ver qué opinan ustedes, porque bueno, como también dijo Miguel Ángel, a veces puede ser que no esté mal el niño, ¿no? Que simplemente pues salió un niño tal vez más obediente, no sé, ya nos los dirán ustedes más adelante. Pero bueno, estamos hablando de adolescentes y las estrategias, algunas llamadas, mis amiantes. Sí, aquí nos dice Lili que se retome la educación, es importante, no son los hijos los culpables, sino los padres que ya perdieron el piso. Virginia nos dice, es importante que entendamos el contexto en el que se desenvuelve el adolescente. Saludamos a toda la gente que está viéndonos y escribiéndonos en Facebook Live. Ay, mucho. Tengo que aprender mucho porque ya son los chicos de hoy, ya son muy abiertos, son muy despiertos, no les da miedo bueno, de hecho no les da miedo ya nada, ¿no? Ellos expresan y tal cual lo piensan ellos, ¿no? Entonces a veces uno como adulto le da miedo tocar ciertos temas y a ellos ya no. Bueno, es la etapa más difícil porque hay veces que no le hacen caso a uno. Cambia sus caracteres, cambia su forma de pensar y cambia su forma de ser. Bueno, en este caso lo que se puede aprender es su iniciativa, ¿no? Si tiene una iniciativa en el aspecto de la tecnología que a nosotros nos supera y eso, pero ellos como nuevos que van con el ritmo de la tecnología, eso es lo que me puede enseñar. Me puede enseñar a que él puede hacer cosas que yo no pude hacer o que no pude entender. La tecnología de hoy en día. Pues hay una gran vida, ¿no? Porque también ellos tienen mucha sabiduría. Pues yo creo que ahorita en la vida misma, cómo está ya la situación, ya voy aprendiendo más. Bueno, siempre hay cosas que aprender de nuestros adolescentes, ¿no? Laura, ¿cómo estás? Hola, bien. Bienvenida, bien. Gracias, buenos días. gusto estar aquí. ¿Tú tienes un adolescente? Claro, de 14 años, solo uno. ¿Niño o niña? Niño. Un niño, sí, ok. Sí. ¿Y cómo te ha ido con esta etapa de la adolescencia? Pues muy diferente, la verdad. Sí me ha costado el cambio. Éramos muy unidos. De hecho, él no me soltaba casi de la mano. Mami. Todavía cuando entró a la secundaria, nos agarraba de la mano a mi esposo y a mí. Pero hace ya que entró a tercero de secundaria, ya no suelta, sepárate, ya no vengas por mí, yo me voy solo. Entonces, ese cambio de repente de la noche a la mañana sí me ha costado separarme de él.
pues en mi corazón un poco de dolor, de ausencia, pero he tratado de entender y me doy cuenta que está creciendo. Digo, es la manera que él también está entendiéndose a sí mismo, pero mi pregunta es esa, ¿cómo puedo, como dice el tema, ¿no? Una estrategia para entenderlo y yo también entenderme lo que siento? ¿Cómo le puede hacer? Esa es la pregunta que ella tiene. Adelante, cualquiera de ustedes. A ver, Alexis, por favor. Bueno, tu hijo es perfectamente sano en el sentido de que cuando viene todo el avasallamiento de las hormonas, que es algo que lo toma por sorpresa, es un niño y de repente tiene hormonas que lo hacen pues tener deseo. Y entonces, y más incorrecto sería que lo tuviera hacia los miembros de la familia. Por eso es necesario hacer la separación de la familia, para que pueda eventualmente buscar una mujer que no sea su madre, o una mujer que no sea su hermana, ¿no? Entonces, finalmente todo esto tiene una función en pro de la sociedad y no en pro del incesto y de la familia endogámica, ¿sí? Pero siempre tiene que ver con esto de el gusto por el sexo. No, lo que pasa es que lo primero que pasa en la adolescencia es un cambio hormonal brutal. Y a partir de eso se tienen que ir reestructurando muchísimas cosas en un cerebro que está en este momento en una diferente etapa. Entonces, por supuesto que hay una necesidad de buscar una identidad que sea independiente a la identidad de los padres y de la familia, y para ello se van a veces al lado completamente opuesto, una familia muy religiosa y de repente el hijo es un ateo, o la familia es muy liberal y ahora resulta que el hijo es el que reza todas las mañanas, ¿no? Y si la familia es de izquierda, entonces el hijo va a ser de derecha. Este tipo de cosas son necesarias para ir afirmando la identidad, pero lo que específicamente tú dices es que te rechaza físicamente, y eso es sano, ¿no? O sea, te agarraba de la mano y era su mami adorada, y de repente dice, aquí no puedo estar, tengo que estar en otro lado, y eso es lo correcto, ¿no? Lino. Yo creo que una recomendación que podría dar, y creo que así es como lo ha manejado y es bastante bueno, es el vivir estos cambios desde usted. O sea, porque de repente consideramos y depositamos toda la responsabilidad de en qué está pasando con el adolescente, pero también tenemos que ver qué está pasando con la mamá, ¿no? Porque la mamá también está sufriendo esos cambios, también está teniendo que adaptarse a la pérdida de un niño y el nacimiento de un futuro adulto en casa. Y todos esos cambios de repente son demasiados. Y yo le podría decir que entre más grandes son los cambios de la niñez al adolescente, de repente como que nos saca más de onda, más duro es el golpe y más difícil es la etapa. Por eso es que en la medida en la cual esta etapa sea más fácil para usted, va a ser más fácil para él también. Claro. A mí me gustaría saber, ya lo habíamos comentado, ¿no? Tania, a nivel del cerebro, ¿qué les está pasando? ¿Por qué de repente, y creo que Laura lo dice de una manera muy clara, de la noche a la mañana, ¿no? De repente volteo y mi niñito, ¿dónde está? O sea, regrésenme a mi hijo, ¿no? Te da como una sensación así de, ¿y este quién es? ¿Qué pasa a nivel cerebral? Sí, pues me gustaría retomar o seguir con la idea que inicia la doctora Alexis. Creo que utiliza la palabra adecuada, tal cual, es un bombardeo, ¿no? O sea, es un bombardeo porque no se espera el cambio, ¿no? ¿Es un bombardeo a nivel cerebral? Es un bombardeo a nivel cerebral. Principalmente se observa en las zonas más subcorticales o por debajo de nuestra corteza, en el núcleo accumbens y en la amígdala. Son estructuras que grosso modo o de manera muy general dirigen emociones muy básicas y el procesamiento emocional básico, el riesgo, el beneficio, la recompensa. Entonces, castigo. Bueno, se supone el castigo, la sensibilidad al castigo. Entonces, se supone que el fin de la adolescencia a nivel neuronal, a nivel de circuitos cerebrales, se presenta cuando estas estructuras logran conjuntarse de manera óptima con la región más prefrontal de nuestra corteza, que por el contrario, pues es la que nos da el sentido de realidad contextual, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en el ambiente? Entonces, aunque yo tenga mucha hambre, sé que no es correcto levantarme, ¿no? En este momento. Entonces, cuando se logra establecer ese circuito, hablamos de fin de adolescencia. Pero como tal, al inicio, ¿qué es lo que sucede? La maduración neuronal
a nivel prefrontal, que es la que toma las riendas de esta parte de la dirección emocional y del juicio moral, todavía no completa su maduración. Y en cambio, parece que estas regiones subcorticales, el núcleo accumbens y la amígdala, tienen un crecimiento acelerado y una demanda acelerada. Entonces, por eso observamos que de repente se involucran en más situaciones de riesgo, ¿no? Pese a que entienden cognitivamente perfectamente cuáles son los riesgos a los que se están enfrentando, lo que representa una situación de riesgo. Pero entonces parecería que, o sea, lo que realmente sucede es que la parte que nos dice no está inmadura. Y entonces la parte que me dice sí, sí, sí a todo, digo, para ponerlo ahora sí que en palabras más sencillas, coloquiales, la parte que me dice sí, sí, está sí, muy despierta. Está muy despierta, entonces a todo digo que sí. Exacto, entonces, bueno, hablando de estrategias, ¿no? Que es propiamente el tema del programa, pues la idea es que en estos diferentes momentos de la adolescencia podamos ofrecerle a nuestros adolescentes vías conductuales, comportamentales, en donde puedan canalizar esta necesidad, ¿no? de expresión emocional. Tania, fíjate que justo hablando de esta parte que dices, bueno, de repente parecería que las emociones están como libres, como sueltas, como diciendo que sí a todo. Aquí tenemos una mamá que justamente no sabe qué hacer con una de esas emociones. Vamos a ver qué nos dice Abigail. Adelante, Abigail. Buenos días. Soy madre de gemelos, tienen 14 años. Mi mami acaba de fallecer hace 10 meses. Uno de mis gemelos era muy apegado a mi mamá y desde que ella falleció yo lo he notado que como que me tiene rechazo, retraído en la escuela, distraído, ausente. No sé cómo manejar la situación con él. Me he sentado a hablar con él, pero no llora, no me dice qué es lo que realmente siente y no sé cómo ayudarlo, porque yo quiero ayudar a mi hijo. Sé que fue difícil para él perder a mi mamá como lo fue para mí, pero no sé realmente cómo ayudarlo y yo quisiera que me dieran alguna estrategia para ver de qué manera lo puedo manejar con mi hijo. A ver, Miguel Ángel, por favor. La primera estrategia que uno tiene que enfrentar cuando los chicos se cierran es la paciencia, porque también querer forzar el aparato emocional, la expresión de las emociones, haz de cuenta que es como una fruta, ¿no? No va a salir antes si no estoy preparado. No sé qué esté pasando ahí con él, pero puede estar muy enojado, ¿no? Y puede estar dirigiendo ese enojo por la pérdida de la abuelita hacia usted. Y entonces el que usted se mantenga constante, presente, no invasiva, pero sí presente para el momento que él esté listo para sacarlo, invitándolo reiteradamente a que hable si es que él quiere, y si no, a esperar. Muchas veces veo que los papás se alarman, se angustian mucho. Muchos papás y mamás tienen el concepto de ser super papás, ¿no? O super mamás. Y a veces esto implica, por un lado, bajarle al ego de uno como padre y entender que los muchachos tienen sus tiempos, ¿sí? Insisto, sí es importante estar cercano, es importante conocerlos bien, darse el tiempo para pasarla bien con el muchacho, porque además también los muchachos se cierran mucho cuando encuentran en los padres alguien con quien no se identifican. Si esta parte está bien, el que tenga una buena comunicación, una buena relación, lo escucho, dele tiempo. Él va a encontrar el momento para poderlo expresar, a menos de que entrar en una depresión profunda. Una depresión profunda sería no quiere ir a la escuela, no quiere hacer nada, nada disfruta, tiene pensamientos de que se quiere morir. Entonces ya tendríamos que ir con un especialista, que puede ser en primera instancia un psicólogo y probablemente en un momento más severo un psiquiatra, ¿sí? Pero de momento me parece que es un tiempo de acompañarlo. Un duelo puede durar 8 meses, 1 año, 2 años, ¿sí? Un duelo normalmente. Y el proceso implicaría estar con él, no angustiarse. Y le insisto, hay esta parte de entender los papás que no somos los héroes de los hijos, que además esto limitaría la posibilidad de hacer algo que se llama codependencia. La codependencia es un síndrome donde la persona tiene la necesidad de ser necesitado. Y entonces esto hace que victimicemos a los hijos y nos veamos como súper necesarios para que mi hijo esté bien. Tenemos que confiar en lo que ya le hemos dado a los muchachos. Frecuentemente los padres damos lo mejor que tenemos y muchos hemos salido de situaciones bien complicadas con aquello que los padres nos pudieron dar. Tenemos que valorar, tener una buena autoestima con lo que yo le he dado. Claro. Usted está acá, usted está informándose, me deja pensar que tiene buenos recursos y que se los ha dado a su hijo. Confía en ello.
Gracias. Lino, ¿algo para contención? Claro, únicamente siempre evaluar el riesgo que pueda tener el menor, ¿no? Porque si estamos empezando a observar que hay disfunción, o sea, empieza a fallar él en la escuela, sus calificaciones disminuyeron drásticamente, está teniendo una vida social más aislada y con mayores riesgos, o el malestar que él tiene es muy, muy, muy intenso, ya estamos hablando de un caso clínico, entonces ya vale la pena como que sea valorado. Claro. Gracias, Lino. Oigan, y bueno, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio que ya habíamos anunciado que lo íbamos a ver. Esta mamá que tiene 2 hijos con personalidades completamente diferentes. Acompáñenme a verla. Mi hijo, Eric, tiene 18 años. Su adolescencia creo fue tranquila. Desde chico él ha sido muy maduro para su edad y siempre si tú le dabas una regla o le decías, Eric, esto no, no lo hacía y no se atrevía a hacerlo porque él decía no, como que yo creo decía confío en mis padres y no lo hacía, no porque te puedes caer, no lo hacía, ok mami, no. Y hasta la fecha, ¿no? Aunque él en la adolescencia diga, mamá, ¿puedo ir a tal lado? Me dice a dónde, voy con tal amigo, voy a tal, y ok, ve. O no, pues no, ok, no puedo, pues bueno. Pero no cuestiona y dice, acepta lo que uno dice. Y con Diego, ahorita que él tiene 13 años, pues es totalmente lo opuesto. No es que me ponga a compararlos, pero sí son totalmente lo opuesto. Me quedo luego callada, que veo que me está cuestione mi hijo Diego, el menor, y digo, bueno, a ver, relájate, ¿qué harías tú? Y pues bueno, vivimos tiempos difíciles, pero de todas maneras yo creo que los valores siguen, ¿no? Y le trato de hacer ver, ya que se calmó, pues ok, a ver, vamos a esto estuvo mal, sí, ma, perdón. Pero sí es a enfrentarme a que me quedo así, yo creo, con mi coraje, ¿no? Ay, quisiera que me obedeciera, pero no lo hace. Yo he aprendido de mis hijos a ser más tolerante con ellos. Me he cambiado yo siento he sido muy enojona, pero creo que ellos me han enseñado a ver la vida diferente. O sea, puedo romper. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos este testimonio y me lleva a reflexionar sobre la personalidad y la individualidad de cada quien, ¿no? Cada uno somos únicos, aún entre hermanos. José Luis Galán nos comparte aquí en una llamada telefónica: yo soy sexólogo y he dado clases en la Escuela Superior de Maestros y no he escuchado una definición única del adolescente. Mi aportación es que el concepto de adolescente es ad hacia o desere, crecer o crecimiento, por lo que la definición sería hacia el crecimiento. También en el Twitter nos dicen, el apego es un verdadero problema social porque queremos que crezcan, ni los ubicamos, tampoco los dejamos que se equivoquen. Nidia Díaz nos dice que ella está agradecida porque su hijo no fue cerca de lo que ella fue, de lo que ella se recuerda, ¿no? Minoru nos dice, muchos creen que la autoridad es gritar y dar órdenes delegando responsabilidades. Y bueno, no es así. También en otro comentario nos dicen, si a un adolescente le dices que él sabe lo que está bien y lo que está mal y que se guíe, por eso siempre tomará buenas decisiones o las mejores decisiones. Aquí en el Facebook nos dejan también muchos comentarios, algunos son muy largos, agradecemos muchísimo porque nos narran con detalles las historias. Uno de ellos que me gustó, acá nos dice, Lilia, con mis hijos aprendo cada día la más completa forma de amar, el más grande sentido del perdón hacia mí misma y a enseñar todo lo que soy y estar abierta para aprender junto con ellos cada día. Y dice, respetándolo, sobre todo confío en sus bases para el camino de la vida, teniendo presente que deben tomar sus propias decisiones. Algunas me agradan, otras no, pero a vivir solo se aprende viviendo. Un poquito lo que decías, Miguel Ángel, pues que hay que confiar en las herramientas que les vamos dando. Sí, por supuesto. Sí, a mí me gustaría comentar, porque es muy interesante, ¿no?, que hablan de la individualidad justamente en la cápsula y también por lo que se refleja en las llamadas. Entonces, de repente podríamos preguntarnos, bueno, si es un cambio, entonces a nivel cerebral, a nivel hormonal, todos atravesamos por eso. ¿Por qué la expresión conductual es tan diferente, no? Incluso dentro de la misma familia.
Entonces creo que también es importante rescatar como una herramienta más que también está implícito el valor que los adolescentes le dan a los diferentes estímulos del medio en el que se desenvuelven, ¿no? Claro. Para todos tiene diferente. Ahora, también el adolescente, en el momento en el que tu hijo, tu hija, en el momento en el que se vuelve adolescente, también trae como toda esta educación que tú ya le diste, ¿no? Porque de repente, pues hay algunos papás que dicen, bueno, entraron a la adolescencia, parece que suavecito, porque bueno, pues habíamos venido platicando de eso, y otros abruptamente, ¿no? Vamos a ver esto un poquito más adelante, vamos a un corte y regresamos, estamos hablando de adolescentes. Sí, porque creo que siempre han estado conmigo y me apoyan en todas las decisiones que he decidido tomar. Sí, porque la verdad me apoyan mucho en mis decisiones y siempre están conmigo para lo que necesite. Sí, porque me dejan salir a fiestas y me entienden cuando estoy feliz y triste. Sí, porque son buena onda conmigo, me tratan bien, me dejan hacer la mayoría de las cosas que quiero y me brindan todas las oportunidades que necesito para mi bienestar. Sí, yo creo que sí me entienden porque siempre me han dado el apoyo de tanto como estudiar, como hijo y como una persona responsable. Sí, porque ellos también pasaron por eso, entonces como que tienen experiencia. No, porque pues yo siento que tal vez como ellos pasaron ya por eso, pero ahorita como ya son adultos, pues son como más quieren sobreproteger a los adolescentes, entonces no entienden como lo que ya quieren hacer los adolescentes. Me llama mucho la atención los comentarios, ¿no? Este último que dice, no, porque como ellos ya pasaron, no me entienden, porque como ellos ya pasaron por ahí, pues ya saben lo que va a pasar y no quieren que yo esté ahí en esa situación. Pero yo antes, creo que sí sucede, el otro ¿no? chavo dijo sí, porque ya pasaron por ahí. Sí. O sea, sobre una misma situación hay dos opiniones completamente distintas. Dos opiniones distintas y dos reacciones distintas de los papás. Unos dicen, como yo ya pasé por ahí, entonces ya sé que te puedo aconsejar y qué puede suceder. Y el otro dice, como yo ya pasé por ahí, no. ¿no? Entonces, bueno, esas actitudes. Pero un poco, Lino, nos quedamos preguntándonos antes de terminar el último bloque, que, bueno, a veces los papás entran de manera suavecita junto con sus adolescentes a la etapa de la adolescencia sin mucho problema, sí con estas rebeldías y tal, y hay veces que entran de manera abrupta. ¿Esto tiene que ver con la educación que recibieron antes o la forma como se comunicaban antes? Claro, de hecho, recordar que la adolescencia va a ser tan difícil como sea este cambio entre la niñez y el paso a la vida adolescente. Por eso es que en muchas ocasiones no hay como una preparación adecuada durante la niñez para cuando llegue a la etapa de la adolescencia. ¿Cuál sería la preparación adecuada? O sea, ¿qué tendríamos que hacer en los niños para que la adolescencia sea más sencilla? Pues primero, siempre darles herramientas para que ellos puedan adaptarse a ciertas situaciones, ¿no? Porque hablamos de que es un periodo de adaptación y es importante que tengan estas herramientas. ¿Como cuáles herramientas? Porque de repente dices herramientas, pues ¿cuáles? ¿Qué le tengo que dar? Yo hablaría de una en particular que es muy importante, que es la tolerancia a la frustración. Sí, o sea, es importante que los niños tengan una frustración adecuada y que no siempre se les dé todo, se les otorgue todo o todo sea a la fácil. Que tengan ciertas tareas en casa obligatorias de ellos, siempre, porque al final eso les ayuda a tener como mucha responsabilidad y también siempre educar con la perspectiva de lo positivo y no con la perspectiva de lo negativo, porque ese es un detalle muy particular. Estamos muy acostumbrados a educar con los castigos, que los límites siempre son castigos y siempre son reglas y prohibiciones, cuando no debe de ser así. ¿Cómo le podemos dar la vuelta a esta situación? Pues es muy sencillo. Si ellos tienen ciertas tareas, las cuales tienen que hacer, nosotros tenemos que premiar esas tareas. Y los premios no necesariamente tienen, de hecho, no deberían de ser premios económicos, deberían de ser premios afectivos. Y así, porque al final, esto que mencionaban acerca de cómo va creciendo el cerebro y el desarrollo que se da en el cerebro de un niño a un adolescente, mucho tiene que ver con la recompensa.
Entonces muchas veces van a decir que sí a todo y no van a medir riesgos porque están buscando esa recompensa. Pero esa recompensa se les puede dar desde casa y esa recompensa la podemos utilizar a favor del adolescente para que haga realmente pues cosas que sean productivas para él mismo en su crecimiento. Fíjate que complementando lo que dice Lino, desde el lenguaje a mí me parece importante el uso del término consecuencia, porque cuando tú dejas de lado el premio, el castigo y le hablas de consecuencia, lo primero que tú haces es empoderarlo y decirle tú tienes el poder de elegir. Y en ese poder, que además no lo tengo, porque además un adolescente ya no puedes agarrar y llevarlo a la fuerza, tú eliges, ahí no puedo hacer nada. Pero la consecuencia lógica, natural que vendrá después de tu decisión puede ser positiva o negativa. Otra cosa que me parece muy importante considerar en esto como padres es tener una visión dual todo el tiempo. Porque además el adolescente está en una revolución hormonal, pero normalmente quienes tenemos hijos adolescentes también estamos en una revolución hormonal. Y entonces la tolerancia y la capacidad, la fuerza para enfrentar situaciones que a lo mejor como más joven hubiera sido totalmente diferente, en este momento no lo es. Hoy día tu hijo va al gimnasio porque quiere estar bien fuerte y galán para las chavas, y tú vas al gimnasio porque las rodillas ya te duelen y la rabadilla se te está doblando, ¿no? De pronto hay situaciones que tenemos que reconocer. Si yo soy un adulto que no estoy maduro, y voy viendo a mi hijo, mi hija hermoso, creciendo fuerte, y yo me veo envejeciendo, esto es un duelo, es un golpe al narcisismo, Cris. ¿Sí? Porque si no estoy yo sanito, puedo sentir envidia de que ese hijo está creciendo y se está fortaleciendo a niveles muy profundos. Y es importante saber que eso pasa en el ser humano. Y si me está pasando, pues atenderlo, porque seguramente puedo yo tomar incluso acciones, consecuencias, desde un sentimiento que a lo mejor desconozco, y ser injusto. Aquí el chico que decía es que no me entienden. Ahí como padre me toca revisar, o si mi hijo está siendo muy imprudente, o a lo mejor yo estoy tomando una decisión desde algo que no entiendo, que no sé de dónde viene, y quizás estoy siendo un poco injusto. Oigan, fíjense que para poder enfrentar todas estas etapas que vamos viviendo, ya sea como a nivel personal, como a nivel de papá, de mamá, ¿no?, de familia, también hay ciertos elementos que se deben de conjugar para que tú tengas como la paz y la tranquilidad o la cabeza para hacerlo, ¿no? A veces los elementos no se conjugan, a veces en las familias hay problemas bien de manera de índole económica, o tal vez hay pérdidas, o tal vez hay rupturas, y eso también un poco no permite, ¿no?, que la persona pueda encontrar cómo educar a su hijo. Entonces, cuando llega a la adolescencia, de repente se da cuenta, pues, que no hubo eso que tuvo que haber hecho, pero ya está en la adolescente. ¿Qué hacer en ese momento? Quiero que escuchen el siguiente testimonio para que después de esto ustedes nos platican. Ya llegué a la adolescencia y mi hijo ya no lo puedo controlar, ya no puedo con él. Ya a partir de ahí, ¿qué puedo hacer? Porque, o sea, no se ha acabado el tiempo, ¿no? Y todavía hay cosas que puedo hacer. ¿Qué podría hacer? Adelante, cuéntanos un poquito tu historia. Buenos días. Buenos días. Pues yo también tengo un hijo de 13 años. Un poquito más fuerte, por favor. Está muy irritable. Ya no sé yo cómo dirigirme hacia él, porque yo siempre he sido muy amorosa con él. Pero últimamente ya no puedo con él. Cuando dices ya no puedo, ¿a qué te refieres? Cuéntanos una escena. El ¿qué te hace que dices yo ya con esto no puedo? Pues yo trato de platicar mucho con él. Yo le pongo reglas en la casa. Le pido que platique conmigo porque pues antes, hace como un año, él todavía me platicaba sus cosas. ¿Qué edad tiene él hoy? 13 años. 13 años. Sí. Y ahora me ve con mucho odio. No, no es el mismo hijo que tenía yo antes. ¿Y a nivel de familia qué está pasando con ustedes? Pues yo siento que le afecta a él más cómo es su papá. Su papá es muy autoritario. Él le grita mucho. ¿Él ha sido violento contigo, tu hijo?
Sí, sí. ¿Ha llegado inclusive a golpearte? Sí. Ahorita a los 13 años que tienes. Sí. Ok, y en esos momentos tú te sientes desamparada, dices, bueno, no tengo idea qué puedo hacer, como que esto me rebasa. Sí, cuando estamos juntos, ya ahorita ya no podemos estar juntos. Estamos juntos y si le hablo con cariño, se enoja. Si le hablo fuerte, pues más se enoja. No sé cómo dirigirme hacia él. Estás en este punto, en la desesperación. Vamos a ver qué te dicen los especialistas, Alexis. Es que el tipo de relación que tienes con él es de sumisión. Te sometes ante él, te da miedo, él ya se dio cuenta, ¿no? Que tú le estás diciendo continuamente, yo no valgo, lo que yo opino no vale, ¿no? Y tú puedes hacer conmigo lo que quieras, como lo hace tu papá. Entonces, se tiene que reestructurar toda esta familia a partir de esto. Yo sí recomiendo que vayan a una terapia familiar o una terapia al menos para el hijo, que hable con el resto de la familia para reestructurar a toda la familia, porque ya cuando hay violencia intrafamiliar, ya tiene que haber una intervención por fuera. Precisamente el enojo, quizás es un desplazamiento del enojo que tiene hacia el papá, pero también es un enojo hacia ti porque tú no te estás poniendo en el lugar de mamá, de madre, con autoridad, sino que te estás dejando y te estás sometiendo ante él y ante su papá. Claro. Y eso a él lo hace que esté enojado contigo. A ver, Miguel Ángel, ¿qué le puedes decir, por favor? Sí, a mí me parece básico, ¿no? Yo creo que usted tiene que tomar terapia, usted, antes de ir a cualquier especialista, a los demás, primero usted, porque tiene un problema de autoestima importante. Quizá en su dinámica de quererlos agradar, de querer ser una buena mamá, también usted pudo haber caído en algo que se llama la sobreprotección. Y frecuentemente la sobreprotección es una forma de devaluación al otro, ¿sí? Que eso también genera mucho coraje. Le voy a recomendar un libro que se llama Cuando el amor es odio, de Susan Forward. En este libro explica de una manera muy interesante cómo a veces al querer dar tanto, lo que estoy haciendo es devaluarme a mí, ¿no? No es que los demás sean tan malvados, es que yo provoco, psíquicamente hablando, hay un mecanismo de defensa, les digo el nombre ahí para llamar la atención, se llama identificación proyectiva, ¿no? Es un mecanismo en el que yo hago todo lo necesario para provocar que el otro haga lo que yo no quisiera. Esto funciona para bien o para mal. Si yo llego a un lugar, me tratan súper bien, me atienden y me dan ganas de tratar bien a la gente. Si yo llego a un lugar y me ponen mala cara, de inmediato siento ganas de rechazar y de molestar a la gente. Entonces, su hijo ahí está haciendo, y ustedes hacen una serie de cosas para que su hijo la maltrate. Tiene que cacharse en eso, me parece, y su esposo seguramente, ¿no? Yo le diría, tiene que atenderse usted, es urgente que usted se atienda, si no, esto no va a cambiar. Y esto va a generar movimiento, va a generar enojo, seguramente en su pareja y seguramente en su hijo. Y ahí tendrá que ser fuerte y asertiva. Asertiva quiere decir no responder con violencia, no responder con el vómito de mi desesperación, sino con medidas contundentes. Y una medida contundente puede ser, no le lave ropa, no le prepare la comida. Ahí está la comida, que él se prepare, para que usted empiece a ser valorada. ¿Sí? Porque pero primero ir al especialista, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Oye, ¿y cómo podría Lino trabajar con el apego? Porque, bueno, esta familia lo que está gritando, por supuesto, es la falta de cariño, ¿no? En el fondo, pues es un grito de desesperación que posiblemente está gritando este adolescente. ¿Ella podría encontrar alguna forma de empezar a crecer en el apego, a, no sé, acercar un puente para su hijo? Sí, yo creo que, a ver, no podría decir totalmente que es falta de cariño porque, de hecho, creo que el título que mencionaba del libro era como muy ilustrativo. A veces el odio, la expresión de odio es como otra forma de expresión de amor, como distorsionada, sí, pero al final sigue habiendo sentimiento ahí. Yo creo que algo que sí es como muy importante es esto que le está comentando, de que primero hay que acudir como padre a atención antes de mandar directamente al hijo, porque en los aviones dan como una recomendación de que cuando salen las máscaras de oxígeno, primero se lo pone el adulto y después se lo tiene que poner al niño. Y eso es, aquí es un ejemplo muy claro de cómo funciona, porque primero tiene que estar bien usted para poder estrechar ese lazo con él. Y en cuanto a lo que me preguntaban que tenía que ver con el apego,
Al final algo le está queriendo decir el menor. Su hijo algo le está queriendo decir. La forma en la cual está diciendo es una forma con problemas de comunicación y una forma conductual con estallidos. Y usted también algo le está queriendo decir y también se lo está diciendo de una forma conductual. O sea, lo está diciendo con las reglas, con los límites, con las discusiones, hablándole muy amoroso o hablándole muy fuerte, como dice. Al final, algo se están queriendo comunicar el uno al otro, pero no lo están consiguiendo. Entonces lo mejor es pedir ayuda, ¿no, Lino? Sí. Oye, vamos a ver, muchísimas gracias. Vamos a escuchar otro testimonio, es de una abuelita que también tiene unas dudas con respecto a su nieta. Adelante. Sí, hola, buenos días. Pues sí, mi nieta tiene 17 años, tuvo un problema muy fuerte en la escuela, reprobó muchas materias, pues ella tenía mucho miedo de hablar con sus papás por violencia, porque ella no sabía qué hacer, se volvió deprimida, dormía, no quería ya ir a la escuela. Entonces ella se acercó a mí y me dijo que la ayudara. Entonces, pues yo la he estado ayudando, me tiene mucha confianza ahorita, ha tenido cambios, he tenido la paciencia, me fortalezco y pido por ella y ella me dice que pues está teniendo cambios muy radicales a partir de que yo la escucho, pero ella me dice que cómo se acerca a sus papás, de qué manera puede hacerles entender que ella necesita un poco más de tiempo porque sus papás pues trabajan todo el tiempo, le dan lo que ella quiere, pero lo que ella quiere es que la escuchen, pero como hay violencia, pues no, pero la verdad, la confianza que me ha tenido es muchísima. Claro. He tenido comprensión, gracias, amor. Claro, y eso le ha servido muchísimo. Vamos a ver qué dicen los especialistas. Tania, adelante. Pues yo creo que sí es muy importante tener en mente una palabra que ya utilizaron aquí frecuentemente, que es reestructurar, ¿no? En la adolescencia per se tenemos que tomar en cuenta que la relación no va a ser la misma, ¿no? El papel como padres va a cambiar, el papel como hijos va a cambiar. Lo decía el maestro Miguel Ángel hace algún momento. Hay un duelo por ambas partes, o sea, tanto del chico que está creciendo como en el adulto, ¿no? Con los propios cambios del desarrollo. Entonces la relación va a ser distinta y creo que de base cuando se llegan a manifestar, ya sea de manera muy violenta o de manera muy sumisa, algunos cambios en la relación, sí, es que ya de base desde la niñez tenemos una forma particular de relacionarnos con nuestros hijos. Pero creo que ahorita una ventaja que tiene su nieta particularmente es que ella está sabiendo comunicar qué necesita, está pidiendo comunicación, está poniendo en primer lugar esa necesidad. Ya tenemos ahí una vía para comenzar a trabajar. Y por lo menos tiene un adulto que la está escuchando, ¿no? Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos en Diálogos en Confianza. Gracias por seguir con nosotros, por todas las opiniones y todos los comentarios que hemos recibido en el tema del día de hoy. Y mañana no se pierda el programa, el tema va a ser la represión de las emociones. Sabemos que la represión, y lo hemos hablado incluso en el programa del día de hoy, es un mecanismo mediante el cual la persona expulsa de su conciencia los pensamientos, los sentimientos o los deseos que le resultan inadmisibles, algo que queremos de alguna forma bloquear. Sin embargo, por reprimir las emociones no desaparecen, sino que pueden regresar y pueden llegar a surgir. También es un mecanismo de defensa, reprimir las emociones, y de todo ello se va a hablar mañana para que comprendamos bien cómo manejarlas y cómo pues lograr una salud emocional y no reprimir nuestra mente todo el tiempo. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Con el siguiente sondeo lo invito a que veamos, bueno, primero vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo en el programa y después vamos a ver la opinión de la gente cuando se le preguntó hasta dónde debemos permitir que los adolescentes tomen sus decisiones. Y también, si usted nos ayuda con su opinión, aquí la leemos. Se caracteriza por diversos cambios. En el cerebro particularmente se juega una reestructura que nos permite pues el desarrollo de nuevas habilidades, tanto cognitivas como afectivas. De alguna manera el adulto maneja una doble moral, decimos no hay que mentir y mentimos,
Hay muchas incongruencias en ser adulto, ¿no? Y el adolescente va a venir a confrontar además nuestro sistema rígido de creencias. Un adolescente, por definición, te va a confrontar, te va a retar. El que no lo hace probablemente tenga algún problema. Te pone a prueba. Frecuentemente hablamos de autoestima y una de las bases de la autoestima es el autoconocimiento. Y creo que lo que le pasa a muchos papás de adolescentes, y a los papás en general nos pasa, es que nos conocemos poco o nos olvidamos de quiénes somos y de quiénes son nuestros hijos. Escuchar qué es lo que quiere decir el muchacho, entenderlo y después comunicar lo que yo quiero. Que a lo mejor soy un padre de estilo autoritario, mi tendencia va a ser aplastarlo y cállate porque soy tu padre y casi me besas la mano. Ese tipo de autoridad lo que va a provocar probablemente es que haya una reacción más fuerte todavía. Por eso digo que es importante que yo me lea como padre. El adolescente tiene que mostrar cierta rebeldía, porque estamos hablando de una etapa en la cual hay una separación con los padres. Por un lado, podemos tener que pocos límites van a hacer que el adolescente busque constantemente esos límites, y la búsqueda de esos límites, si no existe, lo puede llevar al precipicio. Lo primero que pasa en la adolescencia es un cambio hormonal brutal. Y a partir de eso se tienen que ir reestructurando muchísimas cosas en un cerebro que está en este momento en una diferente etapa. Que hay una necesidad de buscar una identidad que sea independiente a la identidad de los padres y de la familia. La mamá también está sufriendo esos cambios, también está teniendo que adaptarse a la pérdida de un niño y el nacimiento de un futuro adulto en casa. Hasta que ellos consideren que están bien. Yo en lo personal siempre, antes de que tomaran una decisión, les decía yo que pensaran muy bien las cosas. Yo creo que está muy en función de que uno ubique qué decisiones están listos para tomar o si tienen todos los recursos como para poder tomar alguna decisión. Obviamente depende de la importancia o de la trascendencia que ésta tenga. ¿Hasta dónde? Pues hasta algo que sea correcto y digno. Hasta donde sea confiable, o sea, hasta donde tenga uno para poderlos observar y ver qué es lo que hacen, qué es lo que piensan, hasta esa altura, no dejarlos más de lo normal. Hasta los 18 años. Hasta donde veamos que en realidad ellos empiezan a madurar. Precisamente cuando ya son responsables de sus actos. Hasta donde no afecten su salud y puedan hacer decisiones que ya tomen con responsabilidad. Muchísimas gracias por todas estas respuestas que nos dieron y por todas las que hemos recibido aquí y también muchas preguntas, muchas dudas, como Claudia que nos dice, mi niño de 14 años de edad tiene novia, apenas tienen 3 meses y a partir de esto mi hijo se ha hecho rebelde. Él era muy estudioso y me preocupa ahora que dice que están enamorados, que vaya a cometer una tontería y frustrar su futuro. Nosotros como padres le hemos hecho ver que no hay nada que no haga nada de lo que pueda arrepentirse después, pero no dejamos de preocuparnos y dice que me aconsejan cómo hablar con él. Esperanza Carrillo nos dice, he notado que a mi hijo adolescente no le atraen las niñas y siento que le dan miedo. Él es tímido, no sé si deba hacer algo o dejar que pase el tiempo. ¿Qué puedo hacer? No nos aclara exactamente cuántos años tiene, nada más nos dice que es adolescente su hijo y tímido. También nos comentan en este tema de las relaciones entre niños, niñas. Acá mi hijo de 15 años durante su niñez sufrió bullying en la escuela, siempre llegaba con moretones y dice que le cuesta mucho socializar. Aunque ha estado en terapias, se ha vuelto agresivo y quiere alguna orientación. También nos preguntan a qué edad se define la orientación sexual. Y en este tema también, por acá tenía uno, que hasta dónde tenemos que ponerle límites a un adolescente cuando habla de temas de sexualidad y, por ejemplo, en redes sociales, dice aquí una mamá, hasta dónde meterme en los temas de intimidad en redes sociales, uso privado de celulares, temas como bisexualidad, respeto en puerta cerrada de su habitación, etcétera. Híjole, un temazo, Hay muchos ¿no? temas. Y Alexis, ¿qué podemos decir sobre la sexualidad? Antes de responder, también quiero invitar al público a que el 14 de febrero no se pierdan el programa porque precisamente vamos a hablar
del tema del amor, del enamoramiento y en estas primeras etapas del primer amor. Así que bueno, vamos a retomar todo esto, pero si nos ayudas ahorita a dejar alguna recomendación al público. Sí, Alex. bueno, los enamoramientos. La mejor película para entender a los adolescentes es Romeo y Julieta, porque son unos chiquitos de 14 años que se enamoran y los enamoramientos son avasallantes, son idealizados, pero también son riesgosos, porque si juntas esta emoción desbordada con la impulsividad del adolescente, más el poco juicio crítico que tienen para saber los riesgos y poder predecirlos, y por otro lado, o sea, juntas todos estos factores, y por otro lado, uno de los mecanismos de defensa del adolescente es la omnipotencia. A mí no me va a pasar. O sea, todos los chavitos se pueden embarazar, pero a mí no me va a pasar, o no me va a pasar esta noche. Entonces, sí hay que ir venciendo estas preideas que tienen los chavitos de que no les va a pasar. Sí les puede pasar, a todos nos puede pasar, ¿no? Claro. Oye, y el ejemplo de Romeo y Julieta es fuerte, ¿no? Acaba en tragedia. Porque acaba en tragedia. Es una tragedia. O sea, ellos creen que no van a morir, un poco lo que estás diciendo, y sin embargo acaban los dos muertos, ¿no? Sí, pero fíjate que perdón. No, lo que pasa es que precisamente es lo que muchas personas nos están preguntando. Dicen, bueno, ¿cómo puedo orientar a mi hijo? En algunas decisiones sé que lo tengo que dejar libre. Sin embargo, estoy viendo que en otras probablemente puede estar en riesgo su vida. Nos están hablando de decisiones que pueden truncar su carrera, su felicidad. Sí, bueno, que a lo que se están refiriendo es que salgan embarazados o tal vez una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Un accidente, una muerte. Romeo y Julieta, si se fijan, no hay un solo adulto. Está la nana, que es muy infantil, o sea, hay muchos personajes, inclusive el padrecito no hay un adulto que haga esta labor de contención, ¿no? De límites, de información, de detener, ¿no? El impulso adolescente de alguna manera, de dar juicio crítico, de dar prueba de realidad, ¿no? Claro. Y sí tenemos que hacer esta función de adultos ante los adolescentes. No podemos convertirnos en estos papás liberales, de tú sabes lo que haces, mijito. No saben, sí saben, una parte la saben y otra parte no la pueden estar previendo antes de tiempo. Miguel Ángel, querías decir algo. Sí, retomo algo que ya he comentado antes, pero me parece importante. Hay una ley de oro que dice que entre más autónomo sea un muchacho, ¿sí? Si su autonomía, y la autonomía es la capacidad que muestra para cuidarse, para ser responsable, para hacer lo que le corresponde en el tiempo que le corresponde y va siendo un histórico, entre más autónomo sea, la autoridad tiene que bajar a fuerza porque si no vas a dañar la autonomía. Claro. Pero entre menos autónomo sea el muchacho, la autoridad tiene que subir porque te está diciendo no estoy listo todavía, necesito que me acompañes a madurar. Fíjate que en terapia una regla con los jóvenes que tengo siempre es, con ellos hago un pacto, el primer paso es ganarme su confianza. Y para tener su confianza debo garantizarles que yo no lo voy a ir de chillón con sus papás a acusarlo de lo que acaba de hacer, del toque que se dio el fin de semana. Sin embargo, pongo una regla muy clara que dice, en el momento que yo vea que tu integridad física o moral, tu vida corre peligro, yo no puedo guardar este secreto. Entonces los padres tienen que tener ese parámetro. Sí tenemos que dejarlos. La familia es como un laboratorio de aprendizaje, donde yo como adulto, como bien lo comenta Alexis, primero tengo que estar cercano. Porque si soy un padre que me la paso trabajando todo el día, no me voy a dar cuenta. Si soy un padre que me la paso divirtiéndome con mis cuates, no me voy a dar cuenta. Los hijos son una inversión, ¿sí? Los hijos necesitan tiempo. Aquella frase que también lo he dicho mucho y la critico siempre, le doy calidad de tiempo a mis hijos más que cantidad. Perdón, pero si no te dedicas en calidad y cantidad, muy probablemente vas a tener problemas con tus hijos. Entonces, tenemos que pasar tiempo con ellos para conocerlos y desde ese conocimiento y esa cercanía y esa confianza que voy generando, puedo intervenir de una manera más adecuada. De otra manera, lo expongo porque tienen que conocer el mundo, no los puedo tener amarrados, pero también tengo que estar acompañándolos para que cuando están en un riesgo peligroso, yo esté ahí como un barandal para no dejarlo caerse. Claro, muchísimas gracias. Oigan, tenemos con nosotros aquí a Celia. ¿Cómo estás, Celia? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Dime, ¿tú tienes un adolescente? Sí, de 15 años. Ajá. ¿Es niño o niña? Niña. Una niña. ¿Y qué está pasando con ella? Bueno, mi esposo está muy ausente de nosotros. Ella desde chiquita fue muy pegada a él. Entonces,
ella fue creciendo y él pues casi no está con nosotros. Cuando llegó la adolescencia, yo la veía llorando en su cuarto. Entonces pues yo la dejaba, pero a veces iba a su cuarto y estaba con ella y me decía que extrañaba al papá. Pues a mí se me hizo normal, pero después entró a la secundaria y ya llegaba con aliento a alcohol. Y eso pues fue preocupante para mí. Y y ella es muy, o sea, lo que pasa es que ella fue muy apegada al papá. ¿Qué edad tiene ella hoy? 15 años. ¿Y el papá está ausente por trabajo o Por ustedes trabajo. ya se separaron? No, por trabajo. ¿Cada cuándo lo ve? Como cada 3 meses. Cada 3 meses. Sí. Y ella te dice que le hace falta a su papá. ¿Y a ti te preocupa que por eso ella está ahora incursionando en la adolescencia en todo esto que tiene que ver con prácticas de riesgo, como el alcoholismo? Exactamente. ¿El alcohol? Sí, porque en la casa ella ella es muy portada y sí tenemos muy buena comunicación, pero yo sí he visto que llega con olor a alcohol. ¿Y qué le has dicho cuando la ves llegar con un aliento alcohólico? Pues ella me dice que extraña mucho a su papá. Es el pretexto que te pone. Ujú. A ver, Lino, ¿le podemos decir algo a esta mamá? Ok, yo creo que al final algo importante con ella es como mucho la parte de la comunicación, ¿no? Y que sepa cuáles van a ser las consecuencias de esta, pues de esta conducta que tiene que ver con acercamiento al alcohol. Al final, con los adultos, cuando trabajamos, hay una frase que es como muy importante, que es el que cada quien es responsable de lo que hace y todo lo que hagamos en la vida va a estar bien mientras nos hagamos responsables de ello, ¿no? No importa qué camino vayamos siguiendo mientras seamos responsables. El problema es con un adolescente es que no es totalmente responsable de lo que hace. Entonces tenemos que tener muchísima comunicación con ella para saber qué es lo que está pasando, porque de nueva cuenta este consumo de alcohol está diciendo algo por debajo. Entonces esa información que está por debajo es la que tenemos que obtener para poderle ayudar de una mejor manera y que no le ayude el alcohol, que le ayudamos nosotros. Muchísimas gracias, Lino. Y por aquí tenemos a Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, gracias. Gracias por estar aquí esta mañana. Y tú tienes una chiquita de 12 años. Sí. Que tiene un carácter fuerte. Sí, ella desde chiquita ha sido así de carácter muy fuerte. Siempre quiere dominar, ¿no? Mandar, organizar todo, ¿no? O sea, tú haces esto, tú esto, ¿no? En la escuela a mí me ha parecido siempre que es diferente, ¿no? Que en la escuela es como más sumisa o algo así, ¿no? Pero en la casa últimamente todo le molesta. O sea, por ejemplo, acabamos de comer y les digo, bueno, a ver, ¿qué comemos de postre? Unas galletas. Y yo le digo, bueno, pero que no sean de chocolate, por favor, porque ella tiende a ser gordita. O sea, es muy grande, pero también tiende a ser gordita, ¿no? Sí, pero que no sean de chocolate. Pues esas son las que me gustan. Entonces ya no quiero nada. Yo así como que pues, o sea, te estoy dando otra opción, ¿no? No, ya no quiero nada. En la noche para irse a dormir. Ya me voy a dormir, mami. Sí, mi amor, te pasas a lavar los dientes. Ya sé. Pues sí, pero de todas maneras no lo haces. Por eso te lo recuerdo, porque no lo haces. Bueno, no sé, siento que todo le molesta. Ajá. Y tú quisieras saber qué puedes hacer. Sí, exactamente. Tania. Yo creo que es la voz de muchas mamás, ¿no? Sí, lo narró en un ejemplo tan cotidiano como lavarse los dientes. Sí, creo que efectivamente era lo que iba a decir, que parece que es el elemento que subyace en muchas circunstancias. Entonces, creo que también como estrategia es importante canalizar, ¿sí? O sea, si bien la adolescencia nos va a permitir vivir de manera más intensa algunas emociones, se va a reestructurar la relación familiar, es importante ofrecerle canales. O sea, es inevitable que te sientas enojado o que estés molesto, pero vamos a aprender a canalizarlo, ¿sí? No se vale que me faltes al respeto o que yo te falte al respeto a ti. Entonces es inevitable mi enojo o el tuyo, pero vamos a aprender a darle una vía, ¿sí? Justamente para empezarlos a guiar por este camino de asertividad. De hecho, bueno, y regresando un poco a la postura del desarrollo cerebral, hay algunas investigaciones, si mal no recuerdo, desde 2013, en donde estos canales de asertividad facilitan la maduración de los circuitos que están implícitos en el juicio, en la toma de decisiones. Entonces creo que si desde que son adolescentes más chicos, púberes,
comenzamos a ofrecerles estos canales de correcta canalización de sus emociones sin reprimírselas, sino dejar el entendido de es normal que lo vas a experimentar, pero hay reglas para hacerlo. Y creo que en ese tenor, en algunas ocasiones, o bueno, por lo menos yo así lo escucho luego dentro del consultorio, los adultos somos los que les ponemos el escenario del riesgo y de la mala canalización de emociones, ¿no? Sabemos que, como decía Lino hace rato, se van por la parte de la recompensa inmediata y les soltamos el carro para que se vayan a una fiesta, ¿no? En la noche. Entonces, creo que esta parte de la canalización es importante. Y, por ejemplo, ¿le gusta la galleta de chocolate? Ok, sí, pero hay cantidad, ¿no? Tienes ese límite. Y bueno, ella podría intentar hacerlo por su cuenta, o también, como hemos dicho muchas veces, acercarse a alguna asesoría, a un par de sesiones para que le digan más o menos cómo cambiar el lenguaje, cómo acercarse a ella, etcétera. Rocío, muchísimas gracias. Y bueno, estamos al final de este bloque de Diálogos en Confianza. Quédate con nosotros, todavía falta mucho de este programa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos completamente en vivo el día de hoy en Diálogos en Confianza y vamos a ver en este momento imágenes, vamos a ver las fotografías de personas que han desaparecido y que con su ayuda muchísimas veces logran reunirse con sus familiares de nueva cuenta. Por favor, si usted tiene alguna información que pueda aportar, comuníquese a los teléfonos que están apareciendo en sus pantallas. Vamos con la primera foto, que es de Agustín Sánchez Barbosa, quien se extravió en calle Barbero de Sevilla, número 201 de la Colonia Agrícola Metropolitana, en la delegación Tláhuac. Agustín Sánchez Barbosa está desaparecido desde el 21 de mayo del año pasado, 2016. La segunda imagen es de Beatriz Cruz Suárez, quien se extravió en la Colonia Tacuba de la delegación Miguel Hidalgo. Ella se perdió desde el 3 de septiembre del año 2016, desde el año pasado que sus familiares la están buscando. Le repito, el nombre de esta pequeñita es Beatriz Cruz Suárez. La tercera imagen es de Iván Vázquez Gómez. Iván se extravió en la calle Cádiz, manzana 28, lote 36 de la colonia Bosques de Ibiza, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo. Iván Vázquez Gómez se extravió este año, el 2 de enero de este año 2017. La última fotografía es la que le mostramos de Miguel Eduardo Martínez Reyes, quien se perdió en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, el 10 de marzo del año pasado. Le repito su nombre, Miguel Eduardo Martín Reyes, quien está extraviado en Chiapas. Y bueno, nosotros vamos a continuar con el tema del día de hoy. Lo invito a que veamos el siguiente testimonio que nos permite analizar y reflexionar sobre la importancia de estar cercanos de nuestros hijos y de conocer sus emociones. Vamos a verlo. Empezamos a tener problemas mi esposo y yo, y todo mi hija lo resentía, pero no nos dábamos cuenta, porque como la cuidaba su abuelita, siempre fue como que ella está en el otro lado y nosotros estamos de este. Empezó a cortar su cuerpo. Cuando yo le preguntaba que qué le había pasado, pues nunca me decía la verdad, que se cayó, que se rasguñó. Llegó a tal su presión, porque en realidad la presionábamos mucho, que si la escuela, creo que le habíamos dado más importancia a la escuela, a que sacara buenas calificaciones, a que fuera una niña perfecta, cuando el problema éramos nosotros, ¿no? Ella sentía mucho resentimiento, no se sentía valorada, tenía mucho miedo, se sentía como a un lado, como si no fuera parte de nuestra familia. Creo que me enseñó mucho a darme cuenta que no nada más existimos nosotros, sino ellos son nuestra responsabilidad. El psicólogo no lo necesitaba ella, el psicólogo lo necesitábamos nosotros. Me he tratado de ser más tranquila, de no enfocarme tanto en mis problemas, tenerles, aunque sea un poco de tiempo, porque yo trabajo. Entonces, los ratitos que estoy con ellos, pues se los dedico al 100%, que me cuenten sus cosas. El mayor miedo como mamá de una chica adolescente es que se vaya equivocadamente con alguien equivocado, precisamente por buscar ese amor que a lo mejor no hemos sabido darle. Muchísimas gracias a esta mamá, y qué significativo todo lo que ella está diciendo, ¿no? Se da cuenta que, bueno, pues el problema radica en nosotros, somos nosotros los que tenemos que, pues, acudir a una ayuda profesional para entonces poder ayudarla a ella, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, los adolescentes se vuelven sintomáticos o se empiezan a
a mostrar problemas para tapar los problemas de los padres, ¿no? Por ejemplo, para tapar el problema de alcoholismo de un padre, el adolescente puede empezar a beber, ¿no? Entonces él va a ser el foco de atención cuando en verdad el papá es el que tiene el problema. Para tapar una situación donde puede haber un riesgo de divorcio, el adolescente se va a empezar a poner en riesgo, puede bajar sus calificaciones, puede... Y entonces uno piensa que el malo es el niño, que si el joven lo arreglamos, que ya entonces ya no va a haber problema. Pero no, es toda la estructura familiar que se tiene que voltear a ver a sí misma y a decir, bueno, ¿qué es? Nuestro hijo adolescente está haciendo la expresión de una problemática familiar o inclusive individual dentro de los mismos miembros de la familia que necesita ser revisada, ¿no? Claro, ¿cuál es el caldo de cultivo, Claro. ¿no?, que está promoviendo esto? Muchísimas gracias, Alexis. Tenemos otro testimonio. Adelante, por favor. Buenos días, pues yo tengo una hija que tiene 14 años, ella está en la secundaria y en este momento tuvo un problema de bullying en la escuela. Tuve que sacarla de la escuela, tuve que prestar la comunicación que hay entre las dos. Ella primero se dirigió a mi hermano, pues ya que le tiene mucha confianza, y posteriormente empezó a tener síntomas de no querer ir a la escuela, se dormía, se sentía muy mal, hasta que el lunes, ¿no?, me comenta que una chica la agredía y que la tenía amenazada y que le pegaba. Y entonces sí fui a hablar a la escuela y le comenté al director la situación. Sí, él se hizo responsable. La que no se hizo responsable pues fue la otra mamá, ya que fue a amenazar al director, a los maestros, ante lo cual al hablar con ella, mi hija se presenta el jueves ya con esa consigna de que la niña no se metiera con ella. Y llega mi niña y va a su taller y todavía llega la mamá al taller, ¿no? Y lleva a la niña. Claro, oye, pero tú a tu hija la ves tranquila. Mi hija es muy tranquila, afortunadamente no tiene, sí, no es de 10, porque nunca ha sido de... ¿Tú no has tenido problemas con ella de adolescencia? ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 14, o sea, yo estoy en la otra parte. O sea, ¿te preocupa que no se sabe defender? Ahorita pues ya la metí a que tome clases de kickboxing, ¿no? Para que tenga cómo defenderse, ¿no? Cómo agredir. Entonces platiqué con ella y le dije, ¿sabes qué? Pues la vida es ruda, te tienes que defender, ¿no? Y un instrumento, ella va a la gimnasia. Siempre pensé que el deporte te va a fortalecer para que no tengas adicciones. Claro. Entonces ahorita ya le metí al kickboxing, la voy a cambiar de escuela porque ahí ya no puede estar, pero este proceso estoy de acompañamiento con ella. Ok, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por escucharme y sí decirles, ¿no?, que los niños cuando muestran síntomas de no querer, de no pensar, de no sentir, hay un problema y nosotros como papás debemos escucharlos. Claro, por supuesto. Muchas gracias. A veces hay problemas que tienen que ver con que estén sufriendo bullying y a veces otras cosas, ¿no? La propia rebeldía de la adolescencia, que es el tema del día de hoy. Adelante, el siguiente testimonio, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre, bueno, no digo nombre, es anónimo. Bueno, yo crecí en un hogar alcohólico donde mi manera de pensar se fue distorsionando y cuando yo soy mamá, el día de hoy tengo 3 adolescentes y una niña chiquita. Cuando yo llego a ser mamá, pues me voy a los extremos, o soy muy permisiva o soy muy controladora. Entonces, bueno, mi hija en ese entonces, que tenía 13 años, el día de hoy tiene 19, era una chica muy, muy rebelde. Y bueno, yo como estrategia, primero yo llego a una agrupación y ya con el tiempo, cuando yo me doy cuenta que tengo la incapacidad de sobrellevar o de controlar a esta chica rebelde, pues a ella la meto a un grupo de Alatín, ¿sí? ¿La metiste a qué, perdón? A un grupo de Alatín. Y bueno, ahí ella ha tenido cambios. Tengo también un joven que el día de hoy tiene 13 años, en ese entonces él tenía 10, también él ingresa a un grupo de Alatín porque él era lo contrario que ella era muy rebelde y él era muy permisivo también. Y ahí ellos, ¿qué estrategias son las que tú ahora utilizas en tu casa
que te ayudan a lidiar con tus adolescentes? Bueno, mi estrategia fue pues sanar emocionalmente para tener esos cambios en casa y tener, primero yo ponerme los límites, Entonces los metiste a ellos, pero tú también. Sí, yo también tengo una agrupación, el cual, bueno, el día de hoy los tres tenemos el mismo idioma, el día de hoy tenemos otra manera de convivir, otra manera de vivir dentro de casa. Claro. Entonces, bueno, a mí esa estrategia de estos grupos me ayudaron mucho. ¿Por qué? Porque voy sanando emocionalmente y mis conductas son diferentes, ya no reacciono. El día de hoy ya pienso, ya reacciono y expreso, porque eso es lo que nos apoyan, el expresar nuestros sentimientos, porque ahí es un lugar, como es anónimo, es un lugar abierto donde podemos, que en casa muchas veces por la manera de pensar no lo hacemos. Entonces a mí eso me ha funcionado mucho. Muchísimas gracias, gracias porque es importantísimo escuchar diferentes estrategias. Creo que hay alguien más también, ¿no?, que nos va a platicar de manera anónima, ¿no? Sí. Buenos ¿Sí? días. Ya está. Perdón, Sí, no ya te iba a está. leer algunas llamaditas. Sí, buenos días, mi nombre... bueno, gracias por invitarme. Yo también soy una mamá que tiene 3 hijos y el más chiquito tiene 13 años. Es difícil como mamá enfrentarme a todos esos cambios, esa es la realidad que tengo que ver. Y como mamá, pues no cegarme a lo que está ocurriendo con un niño de 13 años. Va en segundo de secundaria, es un poco grosero, es muy desobediente, sin embargo eso es, pues me preocupa como madre, ¿no? Porque yo el día de hoy, pues la responsabilidad que yo asumo es hacer hijos, pues buenos para el futuro, ¿no? Oye, y dices que es el más pequeño. Es el más pequeño. ¿Cómo te fue con los otros dos? Su adolescencia fue más tranquila, con la niña de 20, mi hija, y mi otro hijo de 19, muy relajados. Sí pasaron la adolescencia también con un poco de rebeldía, pero el chico es de lo que no hay, está súper desatado. Pero bueno, yo he encontrado alguna solución en mi vida. También estoy en un grupo que me ha ayudado primero a mí, yo me atendí primero yo y después empecé a atenderlos a ellos a través de mí, porque yo no puedo dar nada que no tenga. Entonces, si yo soy violenta, mis hijos me responden con violencia. Entonces, hoy estoy en la oportunidad de que vivo diferente, con una familia. Yo soy madre soltera, con los 3, los 4 vivimos en casa, y mis 2 hijos ya trabajan, el de 19 y la de 20, y es un orgullo hacer hijos responsables, saber que no todo les tengo que dar. Obviamente me ha ayudado también el grupo donde milito, y a tener una conciencia más sana, que pues de alguna manera no tenía, ¿no? Y hoy pues me siento pues orgullosa de todo eso. Mis estrategias son, primero, amor hacia mis hijos, comprensión, acompañamiento, que los tengo que acompañar realmente porque yo me pongo en su lugar, ¿no?, de ellos. Yo también fui adolescente y solo Dios qué hice, ¿no? Yo también hice cosas Muchísimas terribles. gracias. Gracias por las estrategias que nos compartes. Gracias por todos los testimonios. Gracias por compartir y venir a este programa. Sandy, las preguntas que tenemos. Hay muchas preguntas hay muchas, en las pero redes. fíjate, ahorita me detuve tantito analizando la siguiente. Nos comparte una señora en una llamada, dice, yo tuve 2 hijas y yo no las dejaba ir a bailes ni a fiestas. Y ellas lo entendieron. Les expliqué que para presentarse en sociedad era hasta su fiesta de 15 años. Cuando querían tener novio, le dije que no podía tener novio porque estaban muy chiquitas. Y luego dice, gracias a ello, ninguna salió embarazada. Pero fíjense cómo nos está hablando de una forma, de una educación, bueno, por lo menos a mí se me hace muy extrema. Y más llama la atención en donde dice, ellas lo entendieron. No sé si realmente lo hayan entendido. No les quedó de otra, ¿no? Sí, exactamente, como de esta forma autoritaria de la cual también hemos visto pues otras consecuencias. Ahorita sí nos ayudan a ampliar todo esto. También nos dice acá, es que en este tema de la sexualidad y de las relaciones con parejas, del primer amor, por eso vamos a hacer este programa que va a estar muy interesante, pero hay muchas llamadas. Miren, Janet dice que se puede aconsejar a una niña de 10 años que está pidiendo tener novio, no quiere que le diga a su papá y solo es el hecho de decir que son novios. Le está pidiendo a la mamá que no le diga al papá.
También dice, se quedó pendiente el tema de la timidez, que hay un chiquito al que no le atraen las niñas y la mamá está preocupada porque dice, y es muy tímido, es introvertido. Entonces, y eso es también quedó sexual, ¿no? el tema de, a qué edad se define la preferencia sexual, si es que nos pueden ayudar a todos. O sea, en la adolescencia, ¿qué sucede con esto de, porque se hablaba, los gustos? Sí, la orientación y toda la parte de las hormonas que también ya se hablaba. Sí, creo que, o sea, retomando lo que decíamos, de disponer el escenario para los diferentes canales de las emociones que van a expresar los adolescentes es un terreno importantísimo. Aquí vemos, por ejemplo, en los testimonios o lo que encuentro en común denominador de las personas que nos comparten su experiencia, están haciendo una labor de acompañamiento y de cuidado de salud mental, que eso es también muy importante. Sabemos que pues somos una cultura dada a dejar algunas cosas al último, ¿no? Vamos al dentista cuando ya nos duele mucho la muela, ¿no? Entonces, creo que de la misma manera, a veces dejamos al último también el cuidado de la salud mental. En esta parte de la cuestión del desarrollo sexual es importante, porque si nosotros nos acercamos con los especialistas, recibimos orientación, también vamos a saber que el timing o el momento que ellos viven en su desarrollo es diferente al que nosotros tenemos estipulado, ¿no? No es tan drástico como también lo veíamos en la cápsula, que es hasta los 18, ¿no? O a esta edad yo ya espero que se relacione con las niñas, o a esta edad tú puedes tener novio. Que aparte a los 18 es todavía cuestionable, ¿no? Sí, claro, digo, hay adolescentes que se extienden hasta los 30, ¿no? O cuántas historias de no puedes tener novio o no puedes salir y lo que yo leía sobre los 15 años y a partir de los 15 años ya, y tampoco eso necesariamente va a garantizar que no te mientan o se escondan o no tengan la confianza de decirte que están enamorándose de alguien. A ver, Lino, justo esa etapa de la adolescencia también es el descubrimiento de la sexualidad. Sí, bueno, yo creo que definir en tiempos la adolescencia, ¿no? El inicio de la adolescencia se da con la pubertad. La pubertad es este desarrollo sexual en el cual pues se tiene la menarca o la pubarca en el caso de los hombres, o sea, la primera menstruación o la primera eyaculación. Entonces, durante los tiempos del descubrimiento sexual pueden llegar a ser muy variables. Muchos ya saben acerca de su orientación sexual previo a la pubarca, otros lo descubren durante el periodo de la adolescencia, que aquí es donde viene la parte de cuándo termina la adolescencia, porque la adolescencia no termina a los 18. La adolescencia termina por... el término es social, el inicio es biológico, el término es social. Termina en el momento en el cual el chavo es autónomo e independiente. Entonces por eso puede ser hasta los 30 años y por eso es que en los 20 tempranos puede haber cambios también a nivel de la orientación sexual. Ok, muchísimas gracias, Lino, gracias por esta aclaración. Y bueno, vamos a ir a un corte, pero en un momentito regresamos y vamos a seguir hablando justamente sobre estrategias para poder ayudar a nuestros adolescentes, sobre todo para poder entenderlos. Sandy, una llamadita antes de salir, tenemos un segundo. Sí, pues acá nos dicen, la mejor descripción para un adolescente es entenderlos, escucharlos, poner atención a lo que desean. Y bueno, regresamos, tenemos muchísimos comentarios, estoy aquí atendiendo todos. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos casi al final de este programa que ha estado interesantísimo y lo invito a que la próxima semana no se pierda también otro tema muy importante. Vamos a hablar sobre las habilidades sociales. Vamos a continuar con esto, pues a darle seguimiento a todo el tema de la relación con los hijos y de qué manera podemos ayudarlos a mostrar o adquirir habilidades sociales como por ejemplo la compasión, la solidaridad, el altruismo, en donde se ha demostrado que a través de estas habilidades pues el cerebro fortalece conexiones y muchas veces nos sentimos muy bien, esto nos hace sentir bien y todo esto tiene una explicación que nos van a aclarar los especialistas la próxima semana. ¿Qué implica ayudar a nuestros hijos a desarrollar estas habilidades sociales? Podemos hacer que nuestros hijos sean personas éticas,
sí los educamos, por ejemplo, con el ejemplo y no con amenazas. Todo esto la próxima semana, no se lo pierda. Y vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy y también un testimonio para continuar con el tema de hoy sobre los adolescentes. De entender los papás que no somos los héroes de los hijos, que además esto limitaría la posibilidad de hacer algo que se llama codependencia. La codependencia es un síndrome donde la persona tiene la necesidad de ser necesitado. Y entonces esto hace que victimicemos a los hijos y nos veamos como súper necesarios para que mi hijo esté bien. Siempre darles herramientas para que ellos puedan adaptarse a ciertas situaciones. Muy importante, que es la tolerancia a la frustración. Sí, o sea, es importante que los niños tengan una frustración adecuada, que tengan ciertas tareas en casa obligatorias de ellos, siempre, porque al final eso les ayuda a tener como mucha responsabilidad. Cuando tú dejas de lado el premio, el castigo, y le hablas de consecuencia, lo primero que tú haces es empoderarlo y decirle, tú tienes el poder de elegir, tú eliges, ahí no puedo hacer nada, pero la consecuencia lógica, natural que vendrá después de tu decisión puede ser positiva o negativa. Labor de contención, ¿no?, de límites, de información, de detener, ¿no?, el impulso adolescente de alguna manera, de dar juicio crítico, de dar prueba de realidad. Y tenemos que hacer esta función de adultos ante los adolescentes. No podemos convertirnos en estos papás liberales, de tú sabes lo que haces, mijito. No saben, sí saben, una parte la saben. Los hijos son una inversión, ¿sí? Los hijos necesitan tiempo, tienen que conocer el mundo, no los puedo tener amarrados, pero también tengo que estar acompañándolos para que cuando están en un riesgo peligroso, yo esté ahí como un barandal para no dejarlo caerse. Cada quien es responsable de lo que hace y todo lo que hagamos en la vida va a estar bien mientras nos hagamos responsables de ello. El problema con un adolescente es que no es totalmente responsable de lo que hace. Entonces tenemos que tener muchísima comunicación. Los adultos somos los que les ponemos el escenario del riesgo y de la mala canalización de emociones. Mi hijo va en primero de secundaria, mi niña tiene 9 años, va en tercero de primaria, yo soy viuda, voy a cumplir 7 años de viuda. Mi hijo se volvió muy rebelde, en tercer grado empezó a bajar calificaciones, perdió beca, lo cambié de escuela porque perdió la beca, ya no pude pagar su colegio y empezó a no cumplir con tareas, pasa primero de secundaria, se vuelve más rebelde, no hace tareas, me ha levantado la mano, yo le pongo límites y no los quiere atacar, él se le hace la vida fácil, dice que no le importa nada, lo metí a box para una distracción, pero no sé si hice bien, porque ahora que le doy un manazo, dice que le duele más golpe el box, que se ríe de que yo le pego. Diario me mandan a hablar de la escuela, citatorios tras citatorios, y le dije que qué estaba pasando con él, si ya había platicado con él, él prometió cambiar, que confiara en él, y le dije, oye, ¿por qué te pasa? Y me empezó a contestar, y yo ya dije, ya basta de que me falta respeto, soy tu madre, no soy cualquier persona para que me falte respeto. En eso le dije, igual, le iba a soltar el manazo, y ahora él me soltó un puñetazo y me hice para atrás, me cansó nada medio tocar. Se fue a su cuarto, se encerró, le abrí, y sí agarré un cinturón, o no recuerdo qué agarré, y sí le pegué, y de ahí dije, vas a respetar, ya estuvo bueno, ya te soporté muchas groserías, mucha falta de respeto, me ha tomado dinero de mi bolsa. El último día que me di hace un mes, me tomó uno de 500, y me dolió tanto que ya empieza a agarrar algo que no debe. Por eso estoy más preocupada, más alarmante, porque vamos a otros lugares, me da pena, me da pendiente que un día lo lleve y vaya a tomar algo que no es de él. Que no quiero que al rato me sea un niño que anda en la calle drogándose, que esté robando. Y pues le quité Xbox, le quité juegos, dice que no le importa, prefiere estar encerrado en la casa, no quiere hacer su cuarto, tareas, no se baña, lo mando a la peluquería, no sé qué cortar el pelo, ya no sé qué hacer con él, estoy desesperada, la verdad. Y le he llevado a psicólogos, a psiquiatras, cuando su papá falleció, y creo que no ha servido de nada, al contrario, pues un tiempo está bien y de repente vuelve a ser peor. Él no sabe el daño que me está haciendo, él piensa que no me interesa, no me importa, y realmente ya no sé qué hacer.
realmente me importa mucho. De hecho, me siento muy estresada. Él no sabe que estoy yendo al médico porque he estado mal. Bueno, pues muchísimas gracias a esta mamá que realmente se ve que, bueno, pues le está costando como mucho trabajo este periodo. Ahorita les doy la palabra a los especialistas para que le comenten algo, pero bueno, por acá tenemos a Marta. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Buenos días. Tú tienes 3 adolescentes. Una de 15 y gemelos de 12. ¿Y qué estrategia utilizas para poder comunicarte con ellos? Bueno, por ejemplo, yo los llevo a la escuela y yo los traigo. Si bien pudiera hacer el transporte, pero esto me sirve para saber quiénes son sus amigos, qué les gusta, déjame ir por un helado, de alguna manera estar al pendiente, qué tanto socializan y, por ejemplo, las chiquillas, ¿no? Que de repente los persiguen, sobre todo los gemelos, que si uno está más guapo, que si uno es más atractivo. Le digo, es que eso finalmente no es ni lo importante es, más allá de lo físico, lo que tenemos como en la mente, quién está más apto y más... O sea, tu estrategia con ellos es la comunicación. La comunicación, y básicamente con ellos has estado bien, con los 3 adolescentes. Mira, si bien mi hija de repente, bueno, ya pasó solita en la secundaria, ellos están acompañados, pero el estar siempre atentos, y la atención es qué te gusta, qué no te gusta, hacia dónde te diriges, prestarle eso que ellos demandan, que es que mi mamá esté. Papá y mamá actualmente trabajamos, pero si papá tiene que salir, bueno, tratamos de ajustar los horarios a lo más que se pueda para no dejarlos solos, no por la situación de que puedan hacer algo, sino que se sientan realmente acompañados, porque claro, es una etapa muy, muy delicada. Y muy importante estar acompañados. Muchísimas gracias, Marta. Y bueno, de este lado tenemos a Hortensia. ¿Cómo estás, Hortensia? Hola, buenos días. Bien, buenos gracias. Días. Pues nada más comentar, me considero una persona afortunada, tengo 2 hijos, un varón y una mujer. Ellos ya actualmente son adultos. Tuvieron una adolescencia difícil porque sufrieron pues la separación de los padres, las discusiones, vivieron todo esto. Y el hijo mayor, él nació con hemiparesia del lado izquierdo. Esto impide un movimiento normal en su brazo, pierna, estrabismo en su ojo y problemitas de lenguaje. Entonces todo esto pues afecta un desarrollo, una adolescencia quizás dentro de lo normal. Considero que ayudó, sí tuvieron una mamá autoritaria, exigente y todo esto, pero también procuraba yo tener esa comunicación y decirles, que me dijeran también a mí lo que no les parecía, en qué consideraban que yo podía estar mal. Y siempre el amor, siempre les dije que no iba a haber una persona que los quisiera más que yo, y que aunque cometieran errores me lo dijeran, y aunque consideraran que yo me iba a enojar y que los iba a regañar, pues que sí iba a ser lo más lógico si habían hecho algo mal, pero que tuvieran la confianza de decírmelo a mí antes de que las cosas se complicaran más, o antes de que quizás ellos sufrieran una consecuencia de esto, ¿no? Entonces creo que te tocó funcionó. una buena adolescencia con ellos. Sí, podríamos decirlo que sí. Yo le doy el reconocimiento a ellos también por su carácter y porque entendieron ciertas situaciones, porque sí, ellos tienen que sufrir la separación de los padres y quizás la poca atención del papá y quizás la mamá, que en su momento también tiene sus problemas personales, claro, como mujer, como empleada, como secretaria, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, y la responsabilidad. Claro, Hortensia, muchísimas gracias. El amor, ¿no? El amor es el secreto. Es importante. Por supuesto que sí, estar cerca de ellos, el amor y estar pendientes, como bien lo hiciste tú. Gracias a ti. Acompáñenme a ver el siguiente sondeo. ¿Qué efecto tiene el adolescente en la familia? Vamos a ver qué nos dijeron. Bueno, sí, muchas veces por el aspecto de que como empiezan a llegar tarde, empiezan a salir temprano, o la tecnología, que como les digo, se van a las máquinas, se van al internet y se tardan mucho tiempo, empiezan a cambiar los ritmos de los horarios de comida, los horarios de dormir y hasta de levantarse. Sí, hay cambios por un adolescente. Las horas de esperarlo. Pues sí, es que llegará una etapa en que todo a veces les parece bien, a veces les parece mal, y pues el adolescente sí es un poco difícil de tratar. Sí, ya es más complicado, ya ellos ya tienen otros pensamientos, otras actitudes, sí, ya es más diferente. Porque, un niño todavía como que se le puede manejar todavía, y a un adolescente ya no tanto.
ya se revelan todo. O sea, cualquier hijo de cualquier edad implica cambios y ajustes, ¿no?, para los adultos. Y ciertamente el adolescente creo que va tomando cada vez un papel más protagónico, ¿sí? En determinado momento sí es importante para que no haya tanto conflicto, el poder llegar a negociar con él, ¿no? El poder establecer en determinado momento también canales de apertura, de comunicación. Cambia mucho, porque cuando son adolescentes ya ellos empiezan a disponer de su tiempo y uno como familia pues también se tiene que adaptar ya a sus tiempos de ellos. Ya no es lo mismo que cuando están chiquitos y uno los guía para donde quiere que vaya ellos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por todos estos comentarios. Y bueno, Sandy, parece que tienes como muchos comentarios de las redes sociales. Sí, hay muchísimas preguntas y sugerencias también que hacen los propios papás, como las que escuchábamos hace ratito. ¿Qué estrategia recomendarían los padres que están ausentes sobre el tema de presencia física y emocional? Nos preguntan. También dicen, Lourdes, hay algunos hijos resentidos con las personas que los han maltratado, hay que poner atención en ese tema. También nos pregunta una mamá sobre que su hija, nos narra que su hija se ha sentido fea, así lo pone ella en términos tal cual. Mi hija se siente fea y lo expresa, la ve muy triste, dice que se quiere cambiar de escuela, que no se siente comprendida, pero sobre todo su aspecto físico es algo que también les importa a esta edad y que a esta mamá le preocupa mucho. También nos dice Alejandra, ahora los niños son más rebeldes que antes, ahora tienen todos los derechos y los papás están más alejados de ellos. También hay una carta que nos comparte una persona que resume mucho de lo que se ha dicho, pero que no da tiempo de leerla toda. Sin embargo, dice que él no es no es amigo de su hijo, que quiere ser una persona diferente a todos sus amigos, que quiere ser excepcionalmente amoroso y cariñoso con él. Y voy a tratar de postearla yo para que ustedes la puedan leer. Está muy bonita y resume mucho sobre lo que hemos dicho el día de hoy. ¿Qué puedo hacer? Nos dice un anónimo, mi hijo está incontrolable, tiene 17 años de edad, y pues son todas las preguntas igual que a ver, las del aquí tenemos testimonio dos preguntas anterior, y ya para que los especialistas a forma de ayuden. cierre nos digan qué hacer. Lucía. Buenos días. Solamente quiero saber qué hacer para no perder esa comunicación con ellos. Yo tengo muy buena comunicación con mis dos hijos, pero con el pequeño tiene 10 años, pero como que siento que él es más rebelde, más se enoja más. Claro. ¿Qué hacer grita para más? no perder la comunicación? Esa es una de las preguntas. Y Rosa Isela, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, bueno, más que nada mi hijo sufrió maltrato por su papá, ahorita ya está en la edad de 12 años, pero es muy tímido. Yo platico con él, o sea, le pregunto, me llevo con juegos con él, o sea. La pregunta es ¿qué hacer con él? Ajá, cómo ayudarlo. Ok, también es otra vez de comunicación. ¿Cómo comunicarme con él? Sí. Gracias, Rosa Isela. A ver, Miguel Ángel, adelante, por favor. Sí, pues yo diría que la constancia, ¿no? Tener claro que los muchachos están en formación, que no nos desesperemos, respetar los tiempos de ellos y estar continuamente buscándolos sin ser invasivos, ¿no? De manera natural, el muchacho en esta búsqueda de su propia identidad puede rechazarnos, puede no querer acercarse, pero mi rol como padre es estar cercano y buscando los canales de comunicación todo el tiempo, pasarla bien con ellos. Si soy un aburrido, un enojón, un regañón, no se va a abrir. Ok, gracias. Tania, también a forma ya de conclusión, por favor. Ok, creo que sí es importante quedarnos con una idea que también se había mencionado hace rato, seguir fomentando nuestra tolerancia a la frustración. No todos los días van a ser buenos y tampoco van a ser malos, ¿no? Entonces, claro que habría periodos en donde puede apetecerse una mayor distancia o una mayor cercanía, pero creo que sí es importante manejar eso, esa cuestión de la tolerancia y darnos cuenta, reconocer, creo que la mayoría lo hace, que los problemas de los adolescentes son reales. En ocasiones solemos decir, tú ignóralo, no pasa nada, no hagas caso. No, es que sí pasa. Sí tiene un efecto en su vida, en su entorno en ese momento. No es fortuito que la mayor incidencia de casos de depresión, de ansiedad, de suicidio, sean en esa edad. Entonces, son problemas reales. Creo que si lo tenemos presente, van a ser unas estrategias de
de seguimiento para nosotros. Gracias, Tania. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, Lina. Solamente recomendar a los papás que traten siempre de entender el contexto en el cual están creciendo sus hijos, porque el contexto de la información, de la era digital, es en el cual están creciendo, y en la medida en la cual entendamos eso, podemos entenderlos a ellos también. Claro, importantísimo estar al día, ¿no?, con todo esto de la era digital. Adelante, por favor. Primero, poder dar contención, contener las angustias y la agresión y las emociones del adolescente. Después, límites, 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 una estructura. En tercer lugar, saber que los adolescentes todo el tiempo están comunicando, nada más que saber leer esa comunicación que no necesariamente es verbal. Y algo que no hemos mencionado, que hoy se nos pasó mencionar, que es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños y que tenemos que aplicar nosotros, es la consideración por el otro y por la diferencia, que el otro es diferente a nosotros, padres de hijos, etcétera, etcétera. Importantísimo, ¿no?, hablar esto de la diferencia. Muchísimas gracias a los cuatro, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Sandy, gracias a ti por estar compartiendo este programa conmigo. Gracias a todos los que estuvieron de este lado, a los que entrevistamos, a los anónimos, gracias a todo el público que siempre nos está escribiendo, gracias a ti que estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y bueno, pues nos vemos la próxima semana, que ya vimos que vamos a hablar sobre habilidades sociales. ¿Cuáles son las habilidades sociales que nos van a ayudar a que este mundo sea un mundo mejor? Empezando con conocerlas, aprenderlas y ser ejemplo para nuestros hijos. Quédate con nosotros el próximo martes aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.